nombre es Julia Isabel Ramírez Abella. Nací hace 62 años aquí en Montevideo. Vengo de una familia de trabajadores, de trabajadoras. Llevo el nombre de mi abuela paterna, que fue una matriarca, crió a su hijo y sus sobrinos. Entonces tengo el honor de, en la más profunda pobreza, pero con mucho trabajo. Por eso tengo el honor de llevar el nombre de mi abuela. Nací aquí en Montevideo, como les contaba, en el barrio Palermo, un barrio de negros, como dice la canción. Y bueno, en este barrio me crié, en este barrio aprendí que ser negro no iba a ser fácil y me empecé a desarrollarme porque vivir en un semillero cultural o cerca de un semillero cultural afro, podríamos decir que es una bendición, que es la posibilidad de no perder contacto con las raíces que uno tiene. Siempre pienso y siempre digo que mi vida hubiese sido otra si no hubiese nacido en este barrio. Vivimos en una sociedad, sabemos y siempre lo tenemos que estar repitiendo día a día, de que Uruguay es uno de los países más europeizados de América del Sur. Y la historia de los afros, de nuestras familias, de nuestros antepasados, ha sido ocultada, ha sido minimizada. Por lo tanto, tener posibilidades objetivas de saber de nuestro pasado es muy difícil. Por eso, a partir de nacer en este barrio Palermo, estar en contacto con las familias de nosotros y de otros amigos nos dio la posibilidad de responder y respaldarnos frente al racismo, que acá a veces dicen el racismo solapado. Acá el racismo no es solapado de ninguna manera. Y el racismo explícito que hay en esta sociedad y donde se manifiesta ya en forma casi cotidiana, con sucesos que vienen día a día, se vienen incrementando y bueno, nosotros la sociedad civil y la sociedad civil organizada intentamos por todos los medios respaldarnos y denunciar estas situaciones porque entendemos que si las situaciones de violencia racial que se viven en este país no las denunciamos, somos cómplices. Hasta hace no tanto tiempo se decía, no hay nada caso, sigan para adelante, decía la sociedad en general, ¿no? Uno tiene que seguir para adelante, no importa lo que digan ellos, uno tiene que estudiar, uno tiene que trabajar, uno tiene que demostrarles que, pero los derechos que tenemos como seres humanos no tenemos que demostrarlos porque nacimos con ellos. Así que estamos en un país, como les contaba y como les decía, que no admite que la colectividad afro se organice, que no admite que tengamos nuestras propias reglas y respetemos. Les cuento que mi primer vínculo público, por decir así, con la parte artística fue cuando tenía 5 años. Yo fui a la escuela de práctica número 12 Cervantes y como todos nosotros que somos porcentaje bajo en la población, la única negra en la clase era yo. Y por supuesto me tocaba bailar el candombe, que para mí fue fantástico, fue maravilloso. Y me tocó dirigir la orquesta en jardinera de escuela. Antes no existía jardín de infantes en la época que llevé a la escuela. Me tocó dirigir la orquesta y me tocó bailar el candombe en jardinera. Tenía 5 años. Creo que eso también influyó mucho en mi vida porque cuando tenía 7 años más o menos, nosotros, mi hermana y yo, porque somos 3 hermanos, mi hermana mayor Beatriz, mi hermano menor Fernando y yo, empezamos a estudiar música en el Conservatorio de la Cuadra, en el Conservatorio Ravel. Y ahí comienza mi parte artística que a veces pienso que es cómica porque a mí me gustaba, y siempre fuimos buenas alumnas, ¿no? Porque teníamos condiciones como para poder serlo. Dentro de la pobreza había un equilibrio familiar. Pero yo no quería leer música. Yo leía, sí, pero a su vez escuchaba los reclames, escuchaba cualquier cosa y ya mi padre nos había podido comprar un piano al año siguiente que empezamos a estudiar y pasaba tocando el piano. Y además como era un poco inquieta, me ponían en penitencia y decía mi viejo, Isabel, 1 hora. Y yo tocaba. Isabel, después me mandaba otra, Isabel, 2 horas. Y yo tocaba.
Isabel, llegué a estar 3 horas o 4 horas tocando el piano. Entonces, lógico, eso me dio una posibilidad, siendo una niña, que a su vez el oído lo agudicé y tocaba, me gustaba mucho tocar el piano. Eso influye mucho en mi vida porque tenía mi tía Carmen Abella para mí fue la referencia desde lo afectivo y desde lo que ella era. Escuchar Negro Can fue como volver a casa para todos nosotros. Y me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de otras personas también. Para nosotros las personas negras, escuchar Negro Can era escuchar nuestra historia, era de voz de otra persona que no sabíamos. Durante mucho tiempo escuchamos Negro Can sin saber cómo era la cara de Cheché, por ejemplo. ¿Quién era? Yo conocí a Negro Can a través de mi tía Carmen, porque mi tía Carmen cantó allí también, ¿no? Y ella, a su vez, sí ella conocía, pero nosotros no teníamos posibilidades de frecuentar los ámbitos que frecuentaba mi tía. Entonces, nunca me voy a olvidar la canción que a mí más me gustaba y que más me emocionaba era Comienza el despertar ya la alborada. A mí era una cosa, porque era muy emocionante, lo de la mama, ¿no? Porque hoy tengo 62 años, soy una mujer feminista y tengo un proceso de vida hecho, pero en aquel momento era una adolescente recién salida de la escuela y tenía una relación muy fluida yo con mi mamá, muy importante con mi mamá. Y a su vez mi mamá había sido huérfana, al igual que mi tía Carmen, porque su madre había muerto cuando ellas eran muy chiquitas. Y todo eso a nivel afectivo te mueve mucho, ¿no? Que te diga eso del niño, prontito mamá, vieja seré grande. Esa cosa que también pasamos muchos de nosotros al ver nuestras madres limpiando, cocinando, laburando para afuera, siendo maltratadas por los patrones también, ¿no? Entonces eran las canciones que yo digo que la que más me gustaba era esa, y después El Barco Negrero, ¿no? El Barco Negrero para nosotros, yo inclusive con mi grupo Afrogama lo cantamos durante muchos años, era como nuestra carta de presentación para decir musicalmente no somos los hijos de España. Y vuelvo siempre a lo mismo, no somos los hijos de España. Los que nos dicen claramente que no somos los hijos de España es desde El Barco Negrero. Y hubieron otras canciones de ese disco durante mucho tiempo. Después llega la edad del enamoramiento de uno, que también había para todo. Negro Can nos dio todo en esas etapas. Y aparte, un amor tan cálido, la forma de escribir de tu padre, todos decían Santos, Albino y Gallosa, y no sabíamos ni cuál era uno ni cuál era el otro, porque no había fotos, no había nada en el disco de Negro Can, y escuchar la voz de Chichi, y a veces decíamos nosotros, sin conocerlo, ¿y quién será esa mujer que canta? Porque no había mujeres cantantes, sino no hablabas de Lágrimas Ríos, o no hablabas de mi tía, que eran palabras mayores, ¿no? O si no hablabas de mi tía Carmen en lo barrial, o no hablabas de alguna otra, las Kiko, otras mujeres que cantaran, no habían. Y después nos enteramos de que era la voz de Chiché, y que Chiché era un hombre, y que Chiché era el que hacía la música o las letras, y hacían todo en conjunto con otros compañeros con los que se sentaron y cranearon ese Negro Can, que fue maravilloso. Y haber dejado ese registro es muy importante, porque además nosotros teníamos como cuento, anécdota, que andaba por ahí diciendo que los negros siempre cometían delitos o abusos, o que siempre eran malas personas y no sabían organizarse. Y nosotros, lo quiero contar, porque no me enteré hace no tanto tiempo. Yo tenía una noción triste y siempre callada, para mí, de cómo había terminado Negro Can. Una vez, siempre hay gente irónica dentro del colectivo y fuera del colectivo, y porque el endorracismo existe, también te hace creer que lo de afuera siempre es mejor que lo nuestro. Y había gente diciendo, sí, porque los negros se robaron hasta el piano. Los negros dejaron, porque había un espacio precioso donde era el local de Negro Can, allí era el Parque Rodó, y los negros, como diciendo, los salvajes, se llevaron todo y se robaron todo. Y no era cierto.
Esas son las cosas de las cuales me alegro. Y gracias a Cheché pude saberlo, gracias a una de las notas de Cheché, porque decían, los negros están para la joda, se robaron el piano, que esto y que lo otro. Y habían sido los militares los que se habían llevado el piano. Y los que le habían dicho a Cheché y a Gallosa y a los demás compañeros de Negro Can que se fueran, porque no iban a tener futuro. Era una advertencia, más bien una amenaza. Entonces, es bueno reivindicar también eso desde este espacio y desde el que sea, que no era que nadie se llevó para su casa un piano y dejó los bloques que estaban cuando Cheché llegó ese día a Negro Can. Esas cosas también a una le demuestran que la historia siempre la cuenta el ganador, ¿no? Y nosotros no somos precisamente los ganadores. Y te quiero contar cómo yo me encuentro con Cheché. Resulta que era el año 89, si no estoy equivocada. Yo salí en una comparsa acá del barrio que se llamaba Concierto Lubolo. Era la comparsa de los jóvenes de aquella época. La dirigía Fernando Urón Silva, Edison Oviedo, que era mi compañero de escuela, el otro negro que había en la clase, el varón negro que había en la clase, Edison Oviedo, Cabeza Curcio, que era un vecino del barrio sur, pero después se vino a vivir a Palermo, que no era afro, Hugo Vera, y no sé si había, creo que eran 4 o 5, no sé, más de eso no era. 4, bien. Un día ya no estábamos ensayando en Axum, ya estábamos ensayando en el barrio, pero no me acuerdo bien qué, Maldonado y Gabot. Dijeron, va a venir alguien nuevo a la comparsa. ¿Quién? Viene Cheché. No, viene Cheché. Pero es decir, para nosotros quiero que sepas la dimensión. Es decir, para mí, ¿no? Yo cuando hablo de nosotros hablo de mi generación. Para nosotros decir, viene Cheché, era como decir, viene, no sé, el Corcovado desde Brasil. ¿Entendés? Una cosa que... Viene Cheché, vuelve al país Cheché, ¿no? Y viene para esta comparsa que es la de nosotros, la del barrio, ¿no? Una comparsa de jóvenes. Porque viste que estaban las comparsas clásicas, las de que tienen mucha trayectoria, muchos años, y nosotros éramos unos gurises al lado de todos los demás que estaban, porque si no creo que existía Morenato, sí existía Morenato todavía, y había otros grupos, ¿no? Y yo cuando el día que llega Cheché a la comparsa, me le acerco tímidamente, porque antes había sufrido como una especie de decepción con una cantante que, viste lo que es el carnaval, yo no deposito en las personas, no corresponde, que te pone a competir con los demás, el carnaval. Entonces, cuando viene esa cantante, muy buena cantante, a la comparsa, esa misma comparsa, ese mismo año, yo le digo, bienvenida, que nos encanta que estés acá, y sobre todo porque las mujeres por lo regular, hay todo un tema que tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con el machismo, que siempre nos pone en lugares de rivalidad, y yo entiendo que la sororidad es lo que a nosotras nos tiene que importar, ser hermanas entre nosotros y no ser rivales. Y yo fui con mi sororidad, toda contenta de decirle bienvenida, y la cantante me dijo, pero vos no te olvides que nosotros estamos compitiendo. Yo no quería competir con ella, no tenía por qué, pero la gente cuando viene de esos ámbitos de gran competencia se acostumbra a esas maneras. Bueno, pero por eso te digo, cuando dije, después de esa situación, dije, ¿qué me iba a decir Cheché? Cheché era un caramelo. Cheché, yo cuando le dije, ay, Cheché, buenas noches, yo me llamo Chabela, pero Chabelita, que esas cosas que me emocionan, así, José. Esos recuerdos, ¿no? Porque a veces la gente cuando es más mayor y eso tiene otra postura. Y a veces la gente se pone en un lugar o de padre o de maestro o así. Y por suerte no fue el caso de Cheché, y fue una amistad una admiración, más que yo digo, él me decía la hermanita chica, era más de admiración, más allá de la amistad, la admiración, ¿no? Y el respeto mutuo,
que Cheche inspiraba a todos y cualquiera de nosotros, todos los que éramos gurises en aquel momento y ahora ya somos los viejos, somos los dinosaurios de la historia, ¿no? Fue muy importante.